Bueno, ya me presentaron Alberto Meroni del cursillo 30 y con mucho gusto voy a compartir con ustedes este acto escuela. Cuando el cursillo de cristiandad nacía en la Arquidiócesis de La Plata, yo era seminarista y en esos tiempos trabajaba pastoralmente en la parroquia de nuestro inolvidable Padre Laureano. Recuerdo cuando Laureano regresaba de cada cursillo al que iba de director espiritual, su rostro alegre, siempre su voz tomada, no solo por la exigencia de los rollos sacerdotales, sino también porque cómo le gustaba cantar. Seguro que los que han tenido contacto con él recordamos que suena ahora Pájaro Pinto. En aquellos tiempos me decía a mí mismo que cuando algún día sea párroco iba a ir al cursillo. Y llegó en el año 1979, el cursillo 30, y ahí fui. Y ahora aquí estoy con ustedes compartiendo, después de muchos años de ese momento, esta escuela. Bien, el tema que me pidieron es tratar sobre la encíclica Fratelli Tutti de nuestro querido Papa Francisco. Por supuesto, si no la hemos leído, la tendremos que leer. Yo no voy a presentar ahora una síntesis de la encíclica, sino voy a intentar hacer una lectura de ella a partir de una oración. Porque las riquísimas pautas espirituales y pastorales de Fratelli Tutti no las vamos a poder llevar a los hechos si antes no las asimilamos en la oración. ¿Por qué? Porque se trata de un estilo de vida que a todos, pero especialmente a un cursillista, toca al corazón. Y doy ahora el primer paso, que será presentarles la encíclica desde la oración por la patria, que es símbolo de nuestra entrega apostólica aquí y ahora. Y el segundo paso lo tendrán que dar ustedes, que va a consistir en incorporar la encíclica a la propia espiritualidad, es decir, a la propia vivencia, donde la palabra, escuchen bien, encuentro, suene y resuene. El encuentro con Dios, con uno mismo, con los hermanos. Esto se expresa en tener un oído y un corazón abierto a la persona y a la palabra de Jesucristo. Jesucristo amigo, que nos cambie el corazón, transformándolo a semejanza de aquel buen samaritano de la parábola, impulsándonos a una entrega cordial y amistosa a los hermanos. Aquí va la oración, que ya tiene 2 décadas en nuestra patria y que hoy sigue teniendo más validez que ayer. Las palabras del Papa nos motivará para llevar a los hechos eso que oramos en el hoy de nuestra patria. Si la recuerdan, la podemos rezar todos juntos. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas, aquí estamos, Señor.
cercanos a María que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Jesucristo, Señor de la historia. Cuánta serenidad y esperanza nos dan estas palabras. Fratelli Tutti es una expresión de San Francisco de Asís, con la cual se dirigía a todos sus hermanos y hermanas para proponerle una forma de vida con sabor a evangelio. Una fraternidad que permita reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física o del lugar donde viva. El Señor de la historia, que por el Espíritu Santo sopla cuando quiere y como quiere, hace 800 años eligió un hombre para dar a la Iglesia y al mundo un mensaje de humildad, servicio, amor fraterno y respeto a la naturaleza. El pobrecito de Asís cumplió su misión desde abajo, desde el pueblo, con el método del Evangelio. Muchos han aprendido su carisma, muchos no. Hoy, el Señor de la historia ha suscitado otro Francisco. Esta vez no desde abajo, sino desde arriba, para continuar la enseñanza que todavía no hemos aprendido. El Papa Francisco se inspiró en San Francisco para escribir esta encíclica. Decía: este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, se sentía hermano del sol, del mar, del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Hace 800 años que San Francisco viajó a Egipto para encontrarse con el sultán Malik el-Kamil, al mismo tiempo que las cruzadas querían reconquistar la Tierra Santa. Francisco fue con la misma actitud que pedía a sus discípulos, sin negar su identidad. Decía: cuando fuera entre sarracenos y otros infieles, no promuevan disputas ni controversias, sino que estén sometidos a toda humana criatura por Dios. Pasaron 800 años y en el 2019 el Papa Francisco viajó a Egipto y se encontró con el gran imán Ahmad al-Tayeb para recordar que Dios ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos. No fue un encuentro diplomático, sino una reflexión hecha diálogo, un compromiso en conjunto. El Papa Francisco se sintió especialmente estimulado por él para escribir esta encíclica. Fíjense, inspirado por San Francisco, estimulado por el gran imán y escuchando muchas voces de muchas personas y grupos. Así salió a la luz esta encíclica. Por eso sepamos tomar la posta, porque el Señor de la historia, el Señor de la historia nos creó en este tiempo para que anunciemos a Jesucristo. No nos creó 80 años antes o en el futuro siglo XXII. Eso otros lo harán. Además, este es un tiempo marcado
por el desafío del COVID-19, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades y se evidenció la incapacidad de actuar en conjunto. El Papa anhela que en esta época que nos toca vivir podamos hacer renacer un deseo mundial de hermandad. ¿Cómo hace eco esta palabra en nosotros? He aquí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear en la vida aisladamente. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Otra frase de la oración. Te necesitamos, nos sentimos heridos y agobiados. Y aquí les leo una serie de situaciones que el Papa nos presenta en la encíclica, como espigando. El Papa nos presenta muchas sombras que existen en este mundo cerrado, pero que son un desafío para nuestra esperanza, que es una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos con esperanza, nos dice el Papa, sobre todo nosotros, caminemos con esperanza en este cuarto día. Las sombras de un mundo cerrado nos hacen gritar al Señor de la historia, te necesitamos. Hay sueños que se rompen en pedazos, el sueño de una Europa unida, el anhelo de una integración latinoamericana. Hay peligros que amenazan resurgimiento de nacionalismos cerrados, la apertura al mundo, pero solo en la economía y las finanzas. La sociedad más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. La pérdida del sentido de la historia, donde se pretende construir todo desde cero. Pérdida de algunas expresiones como democracia, libertad, justicia, unidad. En muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. La política ya no es una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles, como los no nacidos, o si ya no sirven, como los ancianos. Nos hemos hecho insensibles a cualquier forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de los más vergonzosos. La falta de hijos, abandono de los ancianos, reducción de costos laborales, el racismo que reaparece. Los derechos humanos no son iguales para todos. Reducción de los costos laborales, la dignidad de la mujer, las distintas esclavitudes de las redes criminales en la trata de personas, aborto, venta de órganos, la Tercera Guerra Mundial en etapas,
La cultura de los muros en el corazón, en la tierra que construye muros, terminará siendo un esclavo dentro de sus muros que ya ha construido sin horizontes. Las mafias, regímenes populistas o planteamientos económicos liberales que sostienen evitar la llegada de migrantes. Se limita la ayuda a países pobres. La ilusión de la comunicación, la conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad. ¿Cuántas cosas nos dice el Papa, como digamos, tirando pálidas, pero no hay que perder la capacidad de escucha? La voz del pobre hay que escuchar la voz del enfermo, escuchar la voz de la naturaleza. Y todo esto se transforma en un estilo de vida. El aislamiento, no. La cercanía, sí. La cultura del enfrentamiento, no. La cultura del encuentro, sí. Necesitamos, sigue la oración, tu alivio y fortaleza. En el segundo capítulo, el Papa nos propone la parábola del buen samaritano, una imagen de Cristo como paradigma de su consuelo y de su alivio. La parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. ¿Con quién te identificas? Esta es la pregunta cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? ¿Al levita? ¿Al sacerdote? ¿Al samaritano? La existencia de cada uno está ligada a los demás. La existencia de cada uno no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro. Esta parábola es un ícono iluminador, capaz de poner de manifiesto la opción de fondo que necesitamos tomar para reconstruir este mundo que nos duele. El relato nos revela una característica esencial del ser humano, tantas veces olvidada, que hemos sido hechos para la plenitud que solo se alcanza en el amor. La parábola, una historia que se repite. Todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan de largo y algo del buen samaritano. Hay dos tipos de personas, las que se hacen cargo del dolor y las que pasan de largo. Nos inclinamos para cargarnos al hombro unos a otros. Este es el desafío presente. Esta historia se hace cada vez más visible en la desidia social y política en muchos lugares de nuestro mundo. La parábola comienza con los salteadores, pero pone su mirada en los que pasan de largo. Curioso es que los que pasan de largo en la parábola son personas religiosas. Una paradoja es que a veces quienes dicen no creer pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes. Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Es posible comenzar de abajo, de a uno,
pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer, no la excusa para la tristeza. Importante esto, que dice el Papa. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza. Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó un hospedero. Entonces, ante la pregunta que se le hace a Jesús en esta parábola, ¿quién es mi prójimo? Jesús le la da vuelta y responde, ¿quién se portó como prójimo? Es decir, no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, no, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. Sigue la oración. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. ¿Es posible prestar atención a la verdad, buscar la verdad que responde a nuestra realidad más honda? Para que una sociedad tenga futuro es necesario que haya asumido un sentido respeto hacia la verdad de la dignidad humana a la que nos sometemos. Lo que llamamos verdad no es solo la difusión de hechos que realiza el periodismo. Es ante todo la búsqueda de los fundamentos más sólidos que están detrás de nuestras opciones y también detrás de nuestras leyes. ¿No podría suceder quizá que los derechos humanos fundamentales, hoy considerados infranqueables, sean negados por los poderosos de turno, luego de haber logrado el consenso de una población adormecida y amedrentada? Lo que ocurre hoy, no existen el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas. Entramos en una degradación, ir nivelando hacia abajo, por medio de un consenso superficial y negociador. Así, en definitiva, la lógica de la fuerza triunfa. Sigue la oración por la patria. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Nadie puede vivir sin rostros concretos a quien amar. Aquí hay un secreto, porque la vida subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad. Pero no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera mi propia familia, porque es imposible entenderme sin un tejido más amplio de las relaciones. La pareja y el amigo son para abrir el corazón en círculos, para volvernos capaces de salir de nosotros mismos para acoger a todos. Todos los creyentes necesitamos reconocer esto. Lo primero es el amor. Lo que nunca debe estar en riesgo es el amor. El mayor peligro es no amar. El amor al otro, por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Nadie madura ni alcanza su plenitud aislándose. Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de acoger a otros, en una aventura nunca acabada,
que integra todas las periferias. Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese derecho no puede ser negado por ningún país. Lo tiene, aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. Una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que todos sean acompañados en el recorrido de sus vidas, no solo para asegurar sus necesidades básicas, sino para que puedan dar lo mejor de sí. Quiero destacar la solidaridad, que es fruto de la conversión personal. Exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas, familia, educadores, formadores, quienes se dedican al mundo de la cultura, de los medios de comunicación. Sabernos responsables de la fragilidad de los demás, buscando un destino común. El servicio es, en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Nunca el servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino a personas. Sigue la oración por la patria, perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. La verdadera reconciliación se alcanza formando una nueva sociedad, basada en los servicios, en el servicio a los demás, en compartir con otros lo que uno posee y el valor de estar juntos como seres humanos. El esfuerzo duro por superar lo que nos divide, sin perder la identidad de cada uno. Esto supone que en todos permanezca vivo un básico sentimiento de pertenencia, porque nuestra sociedad gana cuando cada persona, cada grupo social se siente verdaderamente en casa. En una familia, los padres, los abuelos, los hijos son de casa, ninguno está excluido. Si uno tiene dificultad incluso grave, aunque se haya buscado él, los demás acuden en su ayuda, lo apoyan. En las familias todos contribuyen al proyecto común. Se pelean, pero hay algo que no se mueve, es el lazo familiar. Si pudiéramos ver al oponente político o al vecino de casa con los mismos ojos que a los hijos, esposas, esposos, padres, madres, qué bueno sería. Hay una arquitectura de la paz, donde intervienen las diversas instituciones de la sociedad, cada una con su competencia, pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos. No hay punto final en la construcción de la paz social de un país, sino que es una tarea que no da tregua, que exige el compromiso de todos. La cultura del encuentro exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Cuando la sociedad local, nacional, mundial, abandona la periferia como una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos. Algunos prefieren no hablar de reconciliación, porque entienden que el conflicto, la violencia y las rupturas son parte del funcionamiento normal de la sociedad. Otros
sostienen que dar lugar al perdón es ceder el propio espacio para que otros dominen la situación. Otros creen que la reconciliación es cosa de débiles. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. La verdadera reconciliación no escapa del conflicto, superándolo a través del diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente. Reiteradas veces propuse un principio que es indispensable para construir la amistad social. La unidad es superior al conflicto. La otra parte de la oración: concédenos la sabiduría del diálogo. Y con esto termino. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar. El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor. Entre la indiferencia egoísta y la propuesta violenta siempre hay una opción posible: el diálogo. No confundir diálogo con intercambio de opiniones. La resonante difusión de los hechos y reclamos en los medios en realidad suele cerrar las posibilidades de diálogo. Prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario. Lo peor es que este lenguaje está generalizado. La falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder, o en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar. Los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad más allá de las conveniencias personales. Dios quiera que esos héroes estén gestando silenciosamente en el corazón de nuestra sociedad. En un verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el sentido de lo que el otro dice y hace, aunque uno no pueda asumirlo como una convicción propia. Buscar puntos de contacto, sobre todo de trabajar, luchar juntos. Las diferencias son creativas, crean tensión, y en la resolución de una tensión está el progreso de la humanidad. Es necesaria la comunicación entre disciplinas, puesto que la realidad es una, aunque pueda ser abordada desde distintas perspectivas. En una sociedad pluralista, el diálogo es el camino más adecuado para llegar a reconocer aquello que debe ser siempre afirmado y respetado, y que está más allá del consenso circunstancial. Hablamos de un diálogo que necesita ser enriquecido e iluminado por razones, por argumentos racionales, por variedades perspectivas, por aportes de diversos saberes y puntos de vista, que no excluye la convicción de que es posible llegar a algunas verdades elementales que deben y deberán ser siempre sostenidas. No es necesario contraponer la conveniencia social
el consenso y la realidad de una verdad objetiva. Estas tres pueden unirse armoniosamente cuando a través del diálogo las personas se atreven a llegar hasta el fondo de una cuestión. La vida es el arte del encuentro. Aunque hay tanto desencuentro por la vida, reiteradas veces he invitado a desarrollar una cultura del encuentro que vaya más allá de las dialécticas que enfrentan. Es un estilo de vida tendiente a conformar ese poliedro que tiene muchísimos lados, pero todos formando una unidad cargada de matices. La imagen del poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven plenamente, complementándose, enriqueciéndose, iluminándose recíprocamente, aunque esto implique discusiones y prevenciones. La palabra cultura indica algo que ha penetrado en el pueblo, en sus convicciones más entrañables y en su estilo de vida. Hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. El sujeto de esta cultura es el pueblo, no es un sector de la sociedad que busca pacificar al resto con recursos profesionales y mediáticos. La paz social es trabajosa, artesanal. Integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque es la garantía de una paz real y sólida. Lo que vale es generar procesos de encuentro, procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias. Armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. Enseñémosles la buena batalla del encuentro. Aquí terminó mi exposición, el primer paso. Ahora les repito lo mismo que les dije al comienzo. El segundo paso estará en la oración de ustedes, que consistirá en incorporar la encíclica a la propia espiritualidad cursillista, es decir, a la propia vivencia, donde la palabra encuentro suene y resuene. El encuentro con Dios, con uno mismo, con los hermanos. Esto se expresa en tener un oído y un corazón abierto a la persona y a la palabra de Jesucristo amigo, que nos cambie el corazón, transformándolo a semejanza de aquel buen samaritano de la parábola, impulsándonos a la entrega cordial y amistosa a los hermanos. De colores,